¿Y si pensáramos en un virus no como un agente infeccioso, sino como una bomba perfectamente diseñada para explotar en el momento correcto? ¿Y si concibiéramos el ADN sino como una molécula que es capaz de plegarse hasta 1.000.000 de veces su tamaño original? ¿Y si visualizáramos las vesículas no solo como compartimentos de las células, sino como ingeniosas estructuras de lípidos que podríamos fabricar? Los físicos que se dedican a la biología, los biofísicos, suelen traer una visión y unas herramientas diferentes al reto que supone entender los mecanismos de la vida. Hoy os traigo 3 historias científicas que no solo son la caña, sino que nos hablan cada una de cómo la física está ayudando a desentrañar los secretos de la vida. Y qué mejor para contaros estas historias que sus protagonistas, investigadoras del IFIMAC. Bueno, es verdad que a mí la biología siempre me había gustado mucho. De hecho, antes de estudiar física pensé estudiar biología. La física y las matemáticas pues me suponía un poco más de entendimiento, y luego también me gustaba mucho la medicina y la biología. Como que esas ramas las he unido. Sí que es cierto que el campo es algo que lo eliges más yo creo que cuando ya estás dentro, ¿no? Y entonces empiezas a ver cosas diferentes a la astrofísica, a la física de partículas. Pero antes de entrar con estas 3 historias, dejadme que empiece con una cuarta, el STM. Ya tenemos un vídeo explicando cómo funciona un microscopio de efecto túnel y la alucinante historia que lo trajo a España. Un microscopio capaz de resolver un material átomo a átomo, hacerle una foto nanométrica. Sin embargo, Arturo Baró y Rodolfo Miranda tenían otro objetivo: utilizarlo para ver vida. En vez de dejarse llevar por el hype de todas las aplicaciones en física que podría tener la herramienta, probaron a analizar con el STM el virus bacteriófago Phi29, el mismo con el que había trabajado Margarita Salas. Esta fue la primera vez en la historia que se utilizó un microscopio de efecto túnel para medir una muestra biológica. Mostraron que esta técnica no solo se podía aplicar a cristales superconductores, grafeno y puntos cuánticos. Una tecnología que parecía ser pura física, ahora podía resolver enigmas biológicos. En las siguientes historias veréis cómo esto se repite. Sentaron las bases para que muchos grupos de investigación estuvieran formados no solo por físicos, o no solo por químicos, no solo por biólogos, sino que se empezara a trabajar conjuntamente. Fue un buen punto de partida porque si eso no se hubiera hecho no estaríamos aquí. Que una técnica haya sido diseñada para una cosa no significa que no puedas utilizarse en cosas completamente diferentes. Y en concreto el primer estudio que se hizo así de biofísica más importante fue el estudio de la conductividad del ADN, que en su momento era un tema muy candente y se descubrió que el ADN era aislante. ¿Qué es esto de soft matter y qué tienen que ver con lo biológico? A ver, así con las manos es todo aquello que no es ni un sólido ni un líquido, es aquello que está en medio. Ejemplos de soft matter pueden ser, por ejemplo, los coloides, los polímeros. Una membrana. ¿Y qué hay? ¿Qué tiene membranas? Las células. El mundo biológico está compuesto de cosas que son blanditas. La maquinaria biológica, al fin y al cabo, es fruto de años y años de evolución. Entonces, de alguna manera, la evolución ha decidido que los materiales blanditos son lo que energéticamente y eficientemente funciona mejor. Es verdad que cuando tú le dices a alguien que eres físico y que trabajas en esto, te miran como, ¿qué tiene que ver eso, no? Y sí que es que al principio decían, pero te has metido en un laboratorio de bioquímica, ¿qué es esto? ¿Sabes? Que digo, se pueden hacer otras cosas. Entonces sí que es cierto que es raro, pero bueno, luego descubres que hay una comunidad. Es verdad que todavía hay mucha gente que piensa que la biofísica no es física. Creo que es una cuestión de marketing. Creo que nos ha costado un poco vendernos y diferenciarnos de la gente que piensa en células, en virus y piensa en biología y como mucho en química. Está muy bien que haya tanta física que explorar porque implica que hay muchas preguntas que todavía no se han respondido y por eso es por lo que creo que es un campo en auge. Esta primera historia transcurre alrededor de una pregunta. ¿Cómo sabe una bomba cuándo debe estallar? Un virus acaba de entrar dentro de una célula. Se trata de un adenovirus humano de tipo 5. Es el causante de algunas enfermedades respiratorias. Por lo general no lo distinguirías de un catarro. El virus está muy cerca de un microtúbulo, donde una quinesina lo ha enganchado y tira de él. Pasito a pasito lo acerca más y más al centro de la célula, sin entender el caballo de Troya que está introduciendo. Alrededor de 1 hora más tarde, el virus está al lado del núcleo celular. La cápside del virus se rompe y deja escapar su material genético. Este se difunde y entra dentro del núcleo. A partir de aquí la cosa está chunga para la célula. Los recursos de la célula serán secuestrados y la obligará a generar copias del adenovirus, destruyéndola en el proceso. Ahora, hay una incógnita sobre todo este viaje.
¿Cómo sabía el adenovirus que tenía que liberar su material genético justo cerca del núcleo celular? Si lo hubiera hecho antes, su ADN hubiera caído en desgracia. Sin embargo, se rompe justo en el lugar correcto. Y no es que tenga ojos para saberlo. Luego, ¿cómo sabe esta bomba cuándo debe estallar? ¿Qué proceso químico o físico es el que marca este timing tan preciso? Esto era lo que se quería averiguar. Los investigadores ya sospechaban que el secreto estaba en la estructura de la cápside, la envoltura que encierra el ADN viral. Con forma icosaédrica, cada cara está unida a otra gracias a unas moléculas llamadas pentones. Estos eran los puntos débiles de la estructura. Además sabían que, justo en el momento de infiltración del virus dentro de la célula, las integrinas de la membrana celular provocaban la pérdida de uno de estos pentones, como si derribaran uno de los pilares maestros del edificio vírico. ¿Podría ser esto la activación de la bomba? También hay estudios experimentales que demostraron que en ausencia de estas partes, de los pentones, se vio como la rigidez de esa partícula era menor. Es decir, las partículas en ausencia de los vértices son más blandas. Para descubrir qué estaba pasando, acudieron a algo muy de físicos, la microscopía de fuerzas atómicas. Os vuelvo a redirigir a nuestro vídeo, pero la idea es que moviendo una punta oscilante sobre la superficie de un material y midiendo cómo las fuerzas de los átomos alteraban la frecuencia de la punta, uno era capaz de topografiar esta superficie. En una FM, a diferencia de un microscopio óptico que usa fotones o un microscopio electrónico que usa electrones, utiliza una sonda. Lo podemos ver como un palo de un invidente que va palpando la superficie. Cuando registramos el movimiento de este palo, podemos construir lo que llamamos los mapas de topografía. Una peculiaridad de la FM es que es muy versátil y podemos trabajar en medios nativos, mucho más nativos que puede ser, por ejemplo, la criomicroscopía, en la que tienes que congelar las muestras. Entonces, en ese sentido, trabajamos en medios como son los medios de nuestro cuerpo. Así que la solución fue esta. ¿Y si fotografiamos un adenovirus a la vez que lo toqueteamos con la punta? Si provocamos que pierda un pentón y luego vamos fotografiando qué sucede, podemos averiguar qué pasa en este proceso de desensamblaje de la cápside. En nuestro laboratorio se desarrolló lo que en su día se llamó el jumping mode, que como su nombre indica es el modo de salto. Aproximas al virus, lo presionas una cierta fuerza muy por debajo de la fuerza de rotura y vuelves a desplazarte verticalmente y te desplazas al siguiente píxel. En una imagen hecha normal en el laboratorio estaríamos presionando el virus unas 5000 veces, lo que quiere decir que estaríamos haciendo un paso de unos 2 nanómetros entre píxel y píxel. El tiempo por el que puede tardar una partícula en romperse depende de muchos parámetros. El que nosotros utilizamos en este caso fue la fuerza en la que queremos aplicar al virus. Por ejemplo, para una fuerza de unos 100 piconewtons, para que nos entendamos, serían como 10 a la menos 9 veces la fuerza que aplica un tocadiscos. Ese proceso podría llegar a tardar un pentón en escaparse unos 30 minutos. Una vez se pierde el primer pentón, se acelera la pérdida de los demás. Es decir, que cuando un pentón se iba, la probabilidad de que salte el siguiente se aumentaba un 50%. Ok, los golpecitos con la punta hacían que el virus perdiera la cápside como un reloj. Pero en el mundo microscópico no hay ninguna punta que esté haciendo eso. Así que, ¿alguien va forzando la ruptura del virus? ¡Claro, las kinesinas! Al ir llevando el virus al núcleo, le va provocando tirones muy similares a la punta. De hecho, unos miles hasta la llegada al núcleo. Son las kinesinas las que hacen que el virus llegue aquí sin pentones y la bomba estalle justo a tiempo. Es cierto que el proceso de pérdida de pentones era bien sabido en biología celular por las distintas señales que tienen que ocurrir en la célula para que se vayan perdiendo sus partes, pero poco era sabido de la dinámica de ese proceso y de las energías y de los tiempos de ese proceso. Si nos fijamos en un caballo individual, para ver su galope, veías que en un cierto momento tenía todas las piernas levantadas, todas las piernas estaban en el aire. Sin embargo, si tú estás filmando muchísimos caballos a la vez, si promedias, al final lo que te sale es que los caballos siempre van a estar tocando el suelo al menos con una pata. Entonces, el estudio de millones de individuos a veces pierde información concreta de un individuo individual. Lo que podemos aportar desde la física nosotros es el estudio de moléculas individuales y de procesos que mediante otras técnicas no pueden ser resueltos. La siguiente historia trata sobre lo inflexible que parecía ser el código de la vida, el ADN.
es la molécula que se encarga de contar, algo así como contar la historia del organismo. Es un polímero, está formado por 2 hebras y cada hebra es una sucesión de nucleótidos. La interacción entre esos 2 nucleótidos de cada hebra es lo que llamamos pares de bases. La sucesión de esos pares de bases es lo que es el código genético. El ADN, como todo polímero, forma cadenas muy largas. Ahora, esta cadena no está suelta sin más dentro del núcleo celular, ya que no cabría. El ADN se enrolla alrededor de unos complejos moleculares formando nucleosomas. Así todo queda más ordenado y compacto. Sin embargo, hay algo, literalmente, que no encaja. La cadena del ADN puede curvarse sin problemas, pero solo cuando estamos por encima de los 50 nanómetros. Si intentamos doblar el ADN por debajo de esa distancia, corremos el riesgo de que se parta. Y resulta que los nucleosomas tienen un tamaño de 10 nanómetros. Así que, ¿cómo es posible que el ADN pueda empaquetarse en un nucleosoma? Es como si quisiéramos rodear una farola con un espagueti. Evidentemente se va a romper. Entonces, ¿cómo es posible que una cosa que cuando estamos por debajo de los 50 nanómetros es muy rígida, cómo es posible que se pueda enrollar en algo tan pequeño? Sabemos que eso ocurre, pero no sabemos por qué ocurre. Una pista para resolver este asunto. Resulta que hay ciertas secuencias en el ADN, ciertas combinaciones de sus letras, que no son capaces de curvarse para formar nucleosomas. Son inestables. Mientras había otras secuencias que sí se enrollaban. ¿Estaba acaso escrito en el ADN el secreto de esta elasticidad? ¿Se podría resolver si se simula el ADN? Cuando hacemos simulaciones de moléculas relativamente pequeñas, con pocos número de pares de bases, en torno a 20 pares de bases, podemos hacer simulaciones que llamamos simulaciones atomísticas, es decir, consideramos todas las partículas del sistema. Sin embargo, hay veces en el que la molécula que queremos simular es más grande. Tenemos, por ejemplo, de en torno a 500, 600 pares de bases, incluso 1000. Resolver esa molécula de forma atomística, incluyendo todos los átomos del sistema, sería imposible. Estaríamos computando meses y meses para al final poder simular unos poquitos nanosegundos de la molécula. Entonces, lo que hacemos es modelos que se llaman de grano grueso. Son unos modelos que lo que hacen es considerar, en vez de considerar todos los átomos del sistema, es considerar grupos de esos átomos y agruparlos de tal forma que sean una única partícula. De forma que podemos obtener simulaciones que sean menos costosas computacionalmente, que nos permitan simular moléculas más grandes. Así fue como la simulación arrojó luz a la situación. Se cogió una cadena que empezara con CG-CG y que también acabara de la misma forma. En los 10 huecos que quedaban en el medio se probaron montones de combinaciones posibles y se testeó qué le pasaba al conjunto bajo algo de tensión. Os dibujo el centro de cada par de bases. Efectivamente, en algunas combinaciones, la molécula parecía cambiar, se tuerce, o como dicen sus descubridores, se encorva. Se vio que esa respuesta dependía muy fuertemente de la secuencia. Esto nos lleva a pensar que efectivamente hay algo dentro de la secuencia del ADN a nivel local que afecta la flexibilidad de la molécula. La molécula puede tener pequeñas perturbaciones en su curvatura. Resulta que secuencias que tienen combos de guanina y citosina alternándose tienden a ser menos elásticas, mientras que las que contienen muchas guaninas mejoran la flexibilidad del ADN. He aquí el descubrimiento. Es posible que una combinación correcta de elástico y no elástico sea lo que permite a ciertas secuencias del ADN enrollarse. El ADN guarda la receta de cada una de las proteínas, las moléculas que ejecutan montones de procesos esenciales para la vida, desde contraer los músculos hasta transportar el oxígeno. Sin embargo, sabemos que hay trozos que no corresponden a ninguna proteína. Es el ADN no codificante. Hoy ya sabemos que este ADN no es basura y que tiene otras funciones un tanto inesperadas. Puede ser que el poder empaquetarse mejor sea una de ellas. Pero no estamos todavía totalmente convencidos de que esto pueda ser así. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que esta curvatura sí que puede actuar como una especie de puzzle. Cuando la proteína llega, si hay una proteína que tiene cierta forma, la molécula tiene la forma adecuada para que se enganchen, como si fuera un puzzle. Sabemos que eso pasa, pero probablemente haya cosas que no estamos todavía teniendo en cuenta. Muchas veces cuando hacemos un experimento se observan muchas cosas, pero no se sabe qué está pasando ahí debido a la propia complejidad del sistema. Cuando hacemos una simulación, lo bueno que tiene es que tenemos acceso a las coordenadas de esas partículas y a sus velocidades. Por lo tanto, tenemos una visión mucho más general del problema. Hoy en día, muchos de los modelos de grano grueso que hay para simular proteínas y sistemas biológicos grandes todavía están un poco lejos de poder reproducir los experimentos. Entonces, bueno, es algo que es un campo que está en auge y seguramente haya mucha gente que se meta a programar y a hacer códigos de simulación de este tipo de sistemas. Esta última historia trata sobre los compartimentos de carga de la célula, las vesículas.
aunque esta descripción no les hace nada de honor. Todo lo que entra dentro de la célula lo hace formando una vesícula, a la vez que todo lo que sale también lo hace. Es un vehículo para que distintas células se comuniquen. También es la manera en la que los fagos se comen a los invasores para luego destruirlos. Incluso en este mismo instante, tus neuronas están emitiendo estas vesículas para liberar neurotransmisores. Básicamente, estás pensando gracias a las vesículas. En realidad, si tomas la definición de vesícula, un componente acuoso separado de su medio externo mediante una membrana. Pero si nos vamos a tamaños más grandes, en realidad las células son vesículas. Pero, ¿qué es lo que forma una vesícula? Su capa exterior es una de las estructuras bioquímicas más exitosas de todas, las bicapas lipídicas. Ok, esto de aquí es un lípido. Esta molécula tiene una naturaleza dual. La cabeza de la molécula tiene sus cargas eléctricas algo desplazadas, mientras que las colas son perfectamente neutras. Esta diferencia hace que, en presencia de muchas moléculas de agua, la cabeza se oriente hacia ellas, ya que las moléculas de agua también tienen sus cargas eléctricas ligeramente desplazadas. Positivo atrae a negativo. Esto provoca que los lípidos correctos acaben estructurados en dos capas, los que están cara a un medio acuoso externo y los que están cara a un medio interno. ¿Estas estructuras tuvieron algo que ver con la vacuna del COVID? El ARN mensajero per se es tan grande que no puede entrar a una célula. Lo que se ha averiguado es que las vesículas con ARN mensajero dentro sí que son capaces de entrar en las células por endocitosis. Entonces, si no se supiera eso de antes, probablemente hubiéramos tardado bastante más en conseguir este tipo de vacunas. O sea, este tipo de estructuras como vesículas de tamaño de nanómetros sí que que recrean con procedimientos bastante estándar. El problema yo creo que viene más cuando te quieres recrear una vesícula que ya tenga un tamaño comparable al de una célula. La historia corta es que, aprovechándote de cómo funcionan los fluidos a pequeñas escalas, lo que se llama microfluídica, se puede construir dispositivos capaces de crear vesículas como si de una fábrica se tratase. Por ejemplo, fijaos en esta técnica de emulsión doble. Tenemos dos tubitos enfrentados, uno de inyección y otro de colección. En el de inyección metemos un segundo capilar. Usando bombas de inyección hacemos fluir agua y aceite por el capilar de inyección y una segunda fase acuosa por fuera del capilar. La combinación de capilares empalmados y la magia de la microfluídica hace que se formen burbujitas de lípidos. Solo hace falta esperar unos minutos para que los lípidos se asienten, expulsen el aceite sobrante y se ensamblen en forma de bicapas. Y ¡boom! Tenemos vesículas artificiales. ¿Cuántos se pueden generar utilizando estos métodos? Pues del orden de unas 1000 gotas por segundo, de unas 1000 vesículas, vaya, por segundo. Y esto funciona básicamente como un grifo que está mal cerrado. Entonces un grifo que está mal cerrado te gotea. Tenéis que tener en cuenta que el tamaño de nuestro grifo, en este caso, es el tamaño del grosor de un pelo. Podemos rellenarlas de prácticamente cualquier cosa. Bacterias. ¿Quieres ver qué hace una bacteria dentro de una vesícula? Puedes hacer, yo que sé, una biomolécula que te vaya a hacer una reacción enzimática. Y no solo eso, sino que además es una manera de repetir tu experimento 1000 veces con las mismas condiciones. Sí, de hecho, el nacimiento de la microfluídica viene muy fomentado por la necesidad de miniaturizar muchos de los aparatos y repetir muchas veces muchos test. Estas vesículas pueden usarse para estudiar sistemas biológicos. Encapsulando en su interior una partícula magnética, uno es capaz de hacerlas rotar y moverse sobre un sustrato, similar a cómo los leucocitos se mueven en las células epiteliales. De cómo se desplazan se pueden deducir muchas cosas. Por ejemplo, si le has puesto ciertos receptores en la membrana, eso cambia la facilidad con la que la vesícula se mueve. Así puedes averiguar algunas de las propiedades de esos receptores, e incluso dirigir sus movimientos creando suelos en el que están distribuidas las moléculas correctas. También puede usarse este movimiento para entender cómo se colocan los orgánulos dentro de la célula, cómo los flujos acuosos afectan a su organización. Imagínate, tú tienes tu vesícula, has encapsulado polímeros, lo que quieras. Y ahora no solamente quieres ver cómo funciona a nivel individual, sino que quieres que se hablen entre ellos, ¿no? Que estén conectados. Bueno, pues un material vesicular es eso, es hacer un tejido que está compuesto de todas esas vesículas. Es un poco quimera, ¿no? O sea, todavía está en producción. Esto se han conseguido un órgano, una placa de Petri, por ejemplo, tipo de cosas, pero bueno, todo llegará. A mí lo que me parece interesante, lo que ha mencionado ella, sobre todo es el entender la vesícula como una célula modelo, claro. Una célula artificial a la que le hemos quitado toda la complejidad. Es la aproximación de la vaca esférica en células. Literalmente, nuestra célula es muy compleja, le voy a quitar casi todo.
y voy a estudiar poco a poco, voy a construir de abajo a arriba. Yo creo que cada vez están más difuminadas las barreras entre las diferentes disciplinas, porque al final todas las disciplinas se encargan del estudio de la naturaleza, de la que también forma parte la vida. Todas las áreas de conocimiento se tienen que hablar entre sí y todavía queda un largo camino porque digamos que los físicos hablamos un idioma, los biólogos hablan otro, los químicos otro. Yo creo que ya no se pueden separar, ya no hay marcha atrás. Hoy en día yo creo que es algo que tiene mucho futuro, porque bueno, al final la biología lo es todo, ¿no? Y esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima con un poquito más de ciencia. Y como siempre, muchas gracias por vernos.